sino en tu propia cuenta. Ok, ya está grabando. Perfecto. Yo no sé si empezamos ya o esperamos un pelín, le damos un poquito de chance. Sí, Falta. vamos a darle 2 minutos. Ya se conectaron 3 personas más. Bienvenido, Andrés, María Graciela, Osvaldo. Y si quieres, a las 6:05 empezamos en 2 minutos. Ok, chéverísimo. Bueno, aprovechando el tiempo que estamos esperando para que los demás se conecten, les presento a Francisco Gámez. Les envié un breve resumen de Francisco por el chat. Francisco es uno de las 2 personas de los laicos que nos representan en el Colegio Directivo General en el Regnum Christi. Y bueno, como pudimos leer ahí en el escrito, Francisco es miembro del Regnum Christi desde 1990, desde el 87 en el ESID, y ha formado parte de la sección de señores de Caracas, fue director de la localidad y director de la sección de señores en Toronto, y hoy nos va a dar esta charla, ¿no?, que esperamos poder aprovecharla. Si quieres, empezamos con las oraciones. Bueno, Tú digas. empezamos pues. En nombre del Gracias, Padre, y del Fran. Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad. Yo me siento que de los beneficios del coronavirus es que la sección de Caracas no se ha olvidado de mí, me incorpora en este tipo de cosas. Así que, como todo el mundo está confinado, entonces ahora sí piensan en los pobrecitos que estamos en la periferia. Bueno, como dijo Luis, yo soy miembro del movimiento desde hace tiempo y actualmente sigo siendo director de la sección de señores aquí en Toronto y formo parte del Colegio Directivo General en Roma con el padre John, Nancy Norden y Félix Gómez Ruedas, y el otro laico es un español que se llama Álvaro Avellán. Estuve involucrado mucho en el tema de la renovación y institucional del tema de los estatutos, porque formé parte también del Colegio Directivo General desde el 2014 hasta el 2019. Era el único laico que formaba parte del comité y la función principal del comité era, llevar adelante este proceso de reestructuración institucional a la par de la renovación pues, espiritual y de estructuras del movimiento. Así que sí tengo un poquito de experiencia de estas cosas que vamos a hablar, pero soy uno más, porque en el fondo son cosas que se van haciendo con la vivencia, ¿no? Y yo antes de empezar esta conferencia, yo sí quería al menos compartir la inquietud. Para los que no me escucharon antes, por cierto, el que me quiere interrumpir, prenda el micrófono y me ataja y yo feliz, encantado de la vida, porque creo que esto es mejor un diálogo que una exposición así magistral. Así que el que quiera pues decir algo, traten de no ponerme
cositas en el chat, porque como lo tengo en pantalla completa, tengo que darle clic para poder llegar a esos mensajes, sino que prende el micrófono y me dice, epa, Francisco, y yo me paro y escucho. Lo que le quería comentar es que ustedes están haciendo un curso de formación y de discernimiento sobre el movimiento, pero la verdad es que es insustituible la vida, ¿no? O sea, estos son instrumentos y herramientas que permiten tener una visión como panorámica, ¿no? De las cosas, pero lo que no se aprendan aquí, pues yo creo que es un poco también irrelevante, porque hay muchas cosas que, bueno, que Dios comunica con los acontecimientos de la vida, que comunica con las relaciones entre las personas, que comunica en la oración, que comunica en la vivencia, en las pruebas, en las cruces, en las gracias. Entonces, estos cursos son buenos para una visión general, pero no, yo no me daría mucha mala vida si ustedes sienten que es demasiado abrumador y que no están captando todo, porque creo que es un paso más, ¿no? Y ojalá yo sea pues un instrumento para comunicar algo que les quede, pero si se confirma en la vivencia, pues tiene más autenticidad, ¿no? Y yo creo que ese en parte es un poco el, el tema de la transmisión del carisma, ¿no? Hay mucha más transmisión del carisma en una confesión, en una dirección espiritual, en un encuentro con Cristo, que en un curso sobre qué significa cada una de esas cosas. Entonces, se los pongo también como asterisco a esta conferencia para que ustedes pues vean que es un caminar y además un caminar gradual, ¿no? Entonces, bueno, esta primera charla, yo no preparé estas láminas, ¿no? Me las dieron, pero me parecieron tan buenas, así que vamos a seguir el orden, ¿no? Como ustedes saben, el movimiento, digamos, o la familia espiritual en la que ustedes están, pues, acercándose, se llama Reino Christi, eh, y creo que de alguna manera tenemos la bendición de que nuestro nombre y nuestro lema pues recoge gran parte de lo que somos, ¿no? Y eso pasa mucho en las realidades de la iglesia. Porque si algo nos empeñamos nosotros en el Reino Christi, es de ser instrumentos del reino de Cristo. Es que a través de nosotros podamos hacer presente en las realidades que nos tocan vivir, pues el reino de Cristo. ¿Y qué es el reino de Cristo? Bueno, el reino de Cristo es Cristo mismo. Es hacerlo presente ya hoy en esta tierra a pesar de nuestra fragilidad, ¿no? Y cuando decimos venga tu reino, en el fondo lo que estamos diciéndole a Dios es que venga, porque el hecho de que venga su reino es precisamente que venga Cristo aquí a la tierra, ¿no? E impregne con su amor, en primer lugar, y con su iglesia y su doctrina, pues las realidades temporales de los hombres para que el hombre pueda vivir en un ambiente de caridad, de esperanza, de fe, de solidaridad, pues este tránsito temporal que nos lleva a la vida eterna. ¿Y por qué queremos que eso pase? Bueno, porque precisamente nos queremos ganar la vida eterna. Entonces, ese es el camino a la santidad. Entonces, estos encuentros que estamos teniendo nosotros, así sean virtuales, son ocasiones donde Cristo también se hace presente, donde hacemos presente el reino. Y ustedes verán en muchos de los documentos y en muchas de las cartas que se envíen y en muchos de los correos y en muchos de los encuentros con Cristo, esa insistencia en la presencia del reino de Cristo, en instaurar el reino de Cristo en los corazones, hacer presente el reino de Cristo en la sociedad, etcétera, etcétera. Y eso, pues de alguna manera da
una pista de cuál es nuestra espiritualidad, que es una espiritualidad cristocéntrica, y nuestro escudo así también se lo refiere, ¿no? El corazón de Cristo en el centro de la cruz, y que tiene las letras ART, que es Adveniam Regnum Tuum, venga tu reino, y digamos, y centrar toda nuestra espiritualidad en el conocimiento, en la entrega y en la amistad con Cristo. Eso tiene también una explicación también histórica, ¿no? Porque cuando el Regnum Christi se fundó, o en la época en que de la fundación, pues también había una dispersión grande en la iglesia con respecto a la cristología, ¿no? Y se quería enfatizar con mucho ahínco una espiritualidad cristocéntrica que acercase el corazón del hombre al corazón de Cristo. Y por eso tenemos pues este escudo, ¿no? Pero bueno, como toda cosa, como todo designio de Dios, Dios que todo lo puede, Él necesita, porque así lo quiere, no porque lo necesite, sino porque así lo ha decidido, Él necesita un poquito de materia para encarnarse. O sea, el espíritu necesita un poquito de materia para que se haga realidad. Entonces, y por eso vemos que en la Eucaristía pues se necesita pan, se necesita vino, y por eso vemos que se necesita la voluntad de los hombres, la organización de los hombres, para que el reino de Cristo también se haga presente, porque Cristo quiere nuestra colaboración. Y nosotros poniendo ese mínimo de materia o de voluntad o de esfuerzo, pues hace que se abra la puerta para la abundancia de un montón de gracias. Entonces, tanto en la iglesia como en cualquier organización dentro de ella, pues hay estructuras, hay organizaciones, etc. Entonces, en la cúspide de la estructura organizativa del Regnum Christi está el Colegio Directivo General, que es donde yo formo parte, y que lo componen el director general de la Legión de Cristo, el padre John Connor, la directora general de las consagradas del Regnum Christi, que se llama Nancy Norden, el responsable general de los laicos consagrados, que es Félix Gómez Rueda, y dos laicos, que somos Álvaro Avellán y yo. Este colegio directivo general sustituyó una estructura temporal que empezó a regir del 2014 hasta que entró en vigencia el Estatuto General del Regnum Christi, aprobado por la Santa Sede a mediados del año pasado, que se llamaba Comité Directivo General. Entonces, y duran 6 años en funciones, a partir del 2020 hasta finales del 2025. ¿Hay alguna pregunta o por ahí? Es que vi un... No. Okay. Si quieren, los que me están escuchando, si pueden poner, exacto, en mute. Y si ya les digo, los que están entrando nuevos, quien quiera hacer una pregunta, quita el mute y me dice y ya. Okay. Pero mientras tanto, pongan en silencio sus micrófonos, por favor. Ok, la misma estructura para digamos, la organización mundial se replica para los territorios, que es donde la mayor carga de misión concreta pues se ejecuta dentro del movimiento, y se replica en el colegio directivo territorial. Hay un colegio directivo territorial por cada territorio, y hay 7 territorios. No siempre los territorios coinciden con países. Por ejemplo, el territorio de España es un territorio y un país, pero el territorio de México es una parte de México junto con algunos países de Centroamérica, y el territorio de Monterrey es otra parte de México, y así van, ¿no? Venezuela es Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, etc. Y eso está dirigido por el
colegio directivo territorial, al cual también asisten laicos. Y hay por cada localidad, o sea, vamos de lo general a lo específico, por cada territorio hay localidades, que es donde se juntan apostolados, secciones en una misma zona geográfica, colegios, etc. Y hay un director local para esa localidad. En nuestra localidad, por ejemplo, en Toronto, no hay una figura de director local, sino que mantenemos una figura colegial. Entonces, no hay ningún jefe así piramidal, sino que hay un colegio también. No veo esta parte, déjame quitarlo aquí, sí, exacto. Ese director local tiene un comité local, es decir, le asiste un equipo que está compuesto también por las ramas consagradas, las cabezas de las ramas consagradas que están en esa localidad, y un equipo auxiliar para temas de apostolado, etc. ¿Qué pasó aquí que no? Ajá. En cada localidad hay secciones, y una sección es la unión de 2 o más equipos de miembros usualmente laicos. Entonces, yo soy el director de sección de la sección de Toronto, que debajo, digamos, que agrupa 5 equipos de hombres. Entonces, esos 5 equipos de hombres, pues, dependen de una estructura también. Y es así. Cada equipo tiene un responsable de equipo. Cada grupo de equipos forman un grupo y hay un responsable, y esos dependen del director de sección, que tiene un consejo de su sección, y puede ser que tenga un ICAFE, puede que no, dependiendo de las necesidades de cada sección. ICAFE significa integración, captación, ¿no? Crecimiento. Apostolado, formación y economía. Correcto, crecimiento. Y bueno, eso es más o menos cómo funciona. Yo cuando vaya a los pilares, pues, de la vida del movimiento, yo voy a entrar un poco en detalle en lo que significa el equipo, que es lo que en realidad, pues, le importa a todos los miembros laicos, que es dónde está su equipo. Toda esta organización, pues, lleva una lógica, y yo creo que es relativamente sencillo verla, pero, digamos, son cosas que están ahí y que no afectan mayormente nada. Y bueno, están los miembros abajo. Entonces, dentro de cada sección hay un grupo que se llama formadores, que usualmente son los que dirigen la sección, organizan la planificación anual, se reúnen periódicamente para ver cómo va el manejo de la sección, etcétera, etcétera, cómo van los equipos, más o menos. Entonces, ya entrando un poco más en materia, pues, carismática, lo que nos corresponde a nosotros, el ser parte del Regnum Christi es más que una afiliación o una asociación a una realidad de la iglesia. Es algo que va dictando o permeando todos los aspectos de tu vida. O sea, el Regnum Christi, su carisma, su vivencia, de alguna manera va moldeando un estilo de vida que se centra en Cristo, que te ayuda a conocer a Cristo, a imitarlo y a transmitirlo. Y era lo que decía al comienzo, ¿no? Que de alguna manera el tener conciencia de nuestra responsabilidad y también de lo bueno de poder hacer presente el reino de Cristo en tu familia, en los acontecimientos de tu vida, en tu trabajo, pues te va de alguna manera centrando tu corazón hacia esa relación dinámica espiritual con Cristo, que te va haciendo, pues, que se convierta en tu amigo, ¿no? Y transforma los corazones de la gente. Entonces, más allá de las estructuras, de que si hay un colegio directivo general o qué sé yo en Roma o lo que sea,
es un carisma que te transforma tu corazón, ¿no? Y yo creo que eso es lo más importante de todo esto. O sea, el poder, el que el movimiento y su carisma te permitan a ti, pues, encontrar una faceta de Cristo que hace clic con tu alma, porque Dios te está llamando a formar parte, pues, de esta familia y de vivirlo a través de este carisma, que es un carisma aprobado por la Iglesia, probado en 1000 batallas, a pesar de todos los tropiezos, y de alguna manera que, digamos, el hecho de que la Iglesia le dé un aval y reconozca su carácter genuino, pues de alguna forma también lo que te permite es conocer con certeza, con seguridad, con, trans, con paz en el alma, de que esto que tú vives viene de Dios, es de Dios. Y esa certeza pues da mucha tranquilidad, porque tenemos una historia larga, llena de luces, porque hay muchos frutos de santidad y muchas obras que le han hecho el bien a mucha gente, y también tenemos sombras, ¿no? Y pues sabernos frágiles y sabernos llamados a estar atentos y a mejorar cada día es algo que nos hace bien. Y yo creo que ahí radica gran parte de lo que vive el Reino Christi en los últimos años y de lo que le toca vivir, ¿no? en el futuro. Entonces, digamos, los 5 pilares que yo llamo, ¿no? de la vida del miembro laico en el Reino Christi son estos 5, ¿no? La vida espiritual, la formación, el apostolado, el acompañamiento personal y la vida de equipo. Y vamos a ir uno por uno para que al menos yo les dé un poco el testimonio de cómo lo veo yo, ¿no? Ya les digo, esto no sustituye la vida. Esto que les voy a decir es un pasito más en cosas que ustedes pues van a comprobar de manera mucho más ardiente en la vida cotidiana, más que en una charla que yo les dé, pues, ¿no? La vida espiritual, para la vida espiritual del miembro laico del movimiento es, bueno, es fundamental, ¿no? Y sin vida espiritual, sin vida de oración, es poco, ¿no? Lo que se podría hacer. Y creo que Dios nos ha llamado últimamente, además, a acrecentarla y a vivirla con mayor profundidad y mayor renovación, ¿no? Yo, en cuanto al tema de la vida espiritual, siento que hay un camino recorrido y un camino por recorrer de los miembros laicos que donde Dios nos está llamando a afianzar mucho más nuestra oración. Y desde siempre, pues el miembro laico ha tenido una vida espiritual de oración pues profunda. De alguna manera siempre necesita pues de renovación, ¿no? De profundización, de constancia, etc. Es una lucha la vida espiritual. Y como mencionaba mucho el padre Juan Antonio Cuellar, yo lo recuerdo mucho, que le gustaba la frase de que en la vida espiritual quien no avanza retrocede, ¿no? Yo creo que eso está muy dentro de los miembros del movimiento. Y por eso es un desarrollo progresivo, por eso es gradual, por eso tratar de tener la vida espiritual de Santa Teresa de Ávila en el momento de tu incorporación al movimiento, lo único que lleva es a frustraciones, pues, porque es una lucha, ¿no? Pero yo sí creo que hay mucha asistencia de Papá Dios
para que en la vida espiritual los miembros del movimiento pues profundicemos cada vez más, ¿no? Y bueno, también evidentemente que una vida sacramental, que tenemos la bendición de tener a los legionarios de Cristo tan de cerca, formando parte de la misma familia espiritual y que nos dan acceso a los sacramentos de una manera tan asombrosamente fácil, porque la disponibilidad de los legionarios siempre para confesarte, para celebrar una misa, es siempre abrumadora, ¿no? También nos nutrimos con la palabra, con la escritura, con la vida litúrgica, con la oración y el ejercicio de las virtudes. Y en la oración, ahora más adelante van a haber algunos medios, pero yo creo que es muy, muy, muy importante ir poco a poco, pero sin pausa, ¿no? Saboreando, deseando, queriendo tener una vida espiritual cada vez más profunda y siendo muy fieles. Es decir, no dejando la vida de oración para los momentos en que mi alma siente que debo rezar porque tengo algún sentimiento pues de cercanía, que también, pero también en los momentos de aridez, ¿no? Que son los momentos más difíciles para rezar y que son los momentos donde Dios ve con mayores, pues, placer y con mayor gracia la oración del laico, que en el medio de las dificultades y con las faltas de tiempo y en el medio del ruido, pues se aparta y reza y se encomienda a Dios, ¿no? Bueno, aquí hay una frase del Salmo 55 que habla de eso, ¿no? De la oración constante, del tratar de mantener y de poner medios. Yo me acuerdo cuando estábamos en la sección de Caracas, cuando yo estaba en la sección de Caracas, había mucho, o sea, teníamos mucho entusiasmo por poner medios para poder rezar y que no se nos olvidara. Entonces poníamos recordatorios en los teléfonos. Yo todavía tengo mi recordatorio del Ángelus al mediodía en el teléfono porque si no se me pasa. Si teníamos alguno, ya lo veremos en el equipo, pero si teníamos algún compromiso de equipo de rezar alguna hora específica, eh, claramente que con una disposición del corazón, que es lo más importante, ¿no? Pero poner los medios para que eso no sea ahogado como la semilla que cae entre los espinos, pues también es muy importante, ¿no? Y bueno, por eso esta presentación tiene algunos medios, ¿no? Que a propósito fueron eliminados del reglamento de la vida de los laicos que estaban en el Estatuto del 2004 porque se entendía que estos medios son graduales y que dependen también un poco de la condición de cada persona, de dónde está, de cuál es su disponibilidad, de cuál es el consejo del director espiritual para esa persona en específico. Yo me acuerdo, siempre que hablo de esto, cuento una anécdota, que es que cuando yo estaba en el ESID, hace ya mucho tiempo, y pasé al reino, mi responsable en el ESID era Julio Martí, que no era padre, era Julio Martí a secas, pues, ¿no? Y entramos al sótano del Cumbres, que todavía estaba parcialmente en construcción, y sacó de una caja una libretica azul que tenía estos medios, digamos, de perseverancia en la vida espiritual. Y me acuerdo que él sacó un bolígrafo y él tendría, qué sé yo, 20 años, ¿no? Y yo 15, o sea, o él 21 y yo 15, no sé. Y entonces le puse una estrellita a 2 o 3 de estos, ¿no? Y me dijo, tú ocúpate por ahora de los que tienen la estrellita. Y es que es así, ¿no? Cada quien tiene un camino espiritual, pero sí es bueno tener algunas cosas con una estrellita al lado y hacerlo con fidelidad, porque de alguna manera te va haciendo gustar
de ese diálogo, porque, por ejemplo, a mí me parece que la meditación es muy importante porque es una oración mental donde le das espacio a Dios a tener un cierto diálogo, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es difícil al comienzo, entonces, bueno, tú haces tu ofrecimiento de obra y haces una lectura evangélica y poco a poco te vas acercando hacia los otros medios. Entonces, cada quien va arrancando como le parece a su director espiritual, a Dios, pues, ¿no? En esa búsqueda de su voluntad. Y bueno, lo del horario es más o menos el mismo tema de poner los recordatorios, ¿no? Porque de alguna manera, dentro de las cosas o las prácticas que nosotros hacemos, yo no lo hago tanto, pero es anticipar el día en las mañanas, ¿no? Y saber qué te toca hacer en cada momento y qué espacios le vas a dar a Dios en esos momentos. Yo lo que hago es poner mis recordatorios siempre en el teléfono, ¿no? Y porque la agenda de mis cosas, pues la tengo también en el teléfono. Pero incluir a Dios en la cotidianidad. El padre Álvaro Corcuera, que en paz descanse, hablaba mucho de la importancia de las jaculatorias. De mira, si no tengas mucho tiempo, Señor, en ti confío, ¿sabes? Vas caminando de una reunión a otra, Señor, en ti confío. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. O sea, pequeñas, como él decía, flechas que uno lanza al cielo, donde, pues de alguna manera, el corazón se dispone a darle gloria y gracias a Dios de que está junto a ti, ¿no? Entonces, yo creo que un poco la vida del movimiento, la vida espiritual del miembro del movimiento, pues compagina eso, ¿no? Trata de compaginar la vida en el mundo con la vida de oración y para la vida de oración se necesita silencio y para eso se necesita apartarse del celular y se necesita ver cosas, dejar la computadora de un lado. Yo uso mucho mi celular para rezar. Yo tengo ahí aplicaciones y a veces hago la lectura de las horas desde el teléfono, la liturgia de las horas, pero a ver, también hay gente que no le sirve. El padre John Connor, por ejemplo, no le gusta porque él dice que él agarra su teléfono y empieza a rezar con el teléfono y le empiezan a llegar los mensajes de WhatsApp y los emails y lo no sé qué, entonces ya queda, y es verdad. Entonces, digamos, conocerte a ti mismo, tus debilidades y las cosas que más te cuestan, yo creo que es muy importante para que tú tengas una vida espiritual que sea posible, ¿no? Porque Dios no quiere que seamos unos cartujos, sino que quiere que dentro de nuestras propias posibilidades le incluyamos en nuestra cotidianidad. Y quiere hacerse presente y quiere oírnos y quiere decirnos cosas y hay que abrir los espacios para que eso suceda, ¿no? Bueno, y los medios periódicos que ustedes los conocen. A mí la confesión periódica me sirve mucho, por ejemplo, yo no trato de no pasar de 3 semanas, 4 semanas sin confesarme y cada vez que se me pasa la mano con algún pecado, pues trato de abusar de la disponibilidad de los legionarios que tengo cerca para que me confiesen. Y siento que eso también es un medio de perseverancia y un medio de vida espiritual muy importante, ¿no? Y bueno, la dirección espiritual, que ya la veremos más adelante, yo creo que es de las cosas más importantes que tenemos los miembros del movimiento. En cuanto a la formación, yo creo que aquí hay un punto bien relevante a destacar, ¿no? A mí siempre me ha preocupado el tema de la formación de los miembros y yo siempre he abogado por tener un itinerario formativo, sólido, que de alguna manera permita a los miembros del movimiento enfrentarse a un mundo tan difícil, ¿no? O sea, para amar a Cristo hay que conocerle y hay que estar preparados para dar razones de nuestra fe, como decía San Pedro. Entonces,
yo creo que hay una dualidad en la formación que es muy importante tener presente. Y es que el movimiento debe dar una formación integral a la persona y debe esforzarse por tener un esquema formativo coherente para ayudar al miembro a su formación, pero la formación, por otro lado, es una responsabilidad personal. Y yo creo que así como nos preparamos para hacer nuestro trabajo en la vida civil cotidiana, pues así también un cristiano responsable del siglo XXI, pues debe estar armado de los conocimientos que se necesitan para dar razones de su fe, para entender el mundo, conocerlo, no huir de él, no sentirse que el mundo es pues toda corrupción y por lo tanto yo no quiero saber nada de nada, sino que hay que saber de qué se está hablando. Hay que escuchar los argumentos del otro bando para poder formarse un criterio que tenga que ver con el sufrimiento de la persona a la que yo le tengo que llevar a Cristo y que a lo mejor no lo conoce. Digamos, hay muchas veces que el bombardeo pues, mediático, la secularización, etcétera, nos hace un poco reactivos, ¿no? Y entonces no nos da tiempo o pensamos que no nos da tiempo de formarnos adecuadamente, sólidamente, coherentemente con respecto a las necesidades de las personas que nos necesitan, sino que más bien nos ponemos al pie de la batalla para la contraargumentación de todo lo que nos lanzan sin tener mucha base sólida para rebatir, ¿no? Entonces, ese combate ideológico que se vive hoy en día en las calles del mundo, creo que es una trampa para muchos de los cristianos que tenemos, por lo menos los miembros del Reino Christi, que estamos llamados a formarnos para transformar el mundo. Yo creo que hay que formarse sólidamente, no para rebatir y ganar argumentos, sino para mostrar la verdad, para dar testimonio de la verdad y para que, dando testimonio de la verdad, no destruyamos al que no la conoce, sino que acerquemos al que no la conoce. O sea, yo creo que el debate para un católico bien formado debe conducirnos precisamente a eso, ¿no? A convertir las almas a través de la verdad y no a través de que gané el argumento, porque ganar el argumento usualmente no conduce a ningún fruto apostólico ni de conversión de las personas que nos rodean. Entonces hay que amar el mundo y para eso hay que conocerlo y por eso es que queremos transformarlo, ¿no? Entonces hacia allá debe estar apuntada un poco la formación, ¿no? Y aquí juega mucho en los círculos de estudio y el cursillo anual como medios dentro del movimiento, que los círculos de estudio vengan con una estructura coherente de formación, que no se salte pasos, sino que vaya de acuerdo a las necesidades de la gente, pero también sabiendo de que la formación se va construyendo de ladrillo en ladrillo hacia arriba, pero también que suscite un poco esa hambre por saber más, que el miembro sea luego, pues que vaya mucho más allá de lo que les damos nosotros como realidad, sino que vaya mucho más allá y quiera formarse, ¿no? Integralmente, sobre todo, humanamente, intelectualmente, espiritualmente. Entonces, bueno, aquí hay un currículum que siempre está en revisión, ¿no? Básico de formación del miembro, que va para todos los niveles, que es conocer un poco el carisma, que es a qué nos llama Dios, cómo vemos nosotros algunos aspectos de la fe, luego una formación de formadores en general, y luego en la medida en que pues las personas vayan inclinándose hacia uno u otro aspecto de la vida formativa, pues se especializa.
Aquí hay en el padre Rafael Pacanins, que es venezolano, vive en México, ha montado este itinerario formativo en parte, y también en Estados Unidos hay una página que se llama rcspirituality.org, RC de Regnum Christi Spirituality.org, que la maneja el padre John Bartunek, que también tiene muchísimo material para quienes hablan inglés. Hay de todo y súper profesional. Así que les pongo los dos instrumentos. El apostolado es el tercer pilar y siempre ha sido tradicionalmente muy importante, ¿no? Somos un movimiento de apostolado, básicamente. Pero un apostolado que está sólidamente arraigado en una vida espiritual y en una vida formativa sólida. O sea, de nada nos sirve salir a arreglar los problemas del mundo si no tenemos un diálogo con Cristo en la oración, por ejemplo, si no le conocemos. Será de patas cortas nuestra misión de dar a conocer a Cristo sin que nosotros podamos conocerle, ¿no? Aquí alguien escribe rcspirituality.org, correcto. El apostolado tiene que estar informado, basado, fundamentado en una vida sólida espiritual y una formación sólida también. Y por eso es que nosotros somos llamados por Cristo, porque el hecho de que estemos aquí es por algo. El hecho de que estemos en este momento ahora hablando acá es porque de alguna manera hemos sido llamados a escuchar esto, a discernir sobre esto, a ver si Dios de verdad me está llamando a formar parte de esto. Así que Dios de alguna manera es quien nos llama, ¿no? Y luego nos reúne y nos pone juntos para trabajar en equipo, nos forma como apóstoles, como líderes cristianos, dice el número 8 de nuestro estatuto, y luego nos envía. No hay una sola, no hay un solo pasaje de la Escritura, tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, que Dios no haya tenido un encuentro con alguien, que ese encuentro no haya derivado en un envío, pues, en una acción, en una respuesta. Y son miles de posibles respuestas que el corazón que se encuentra con Cristo y le conoce, pues da. Siempre es una respuesta incompleta al inmenso amor que uno recibe de Dios. Pero es la respuesta que damos con nuestros medios y es lo que quiere Dios, sabiendo que es incompleto, para poder Él hacerse presente y hacer un montón de cosas que nosotros pues desconocemos. Yo conozco a muy pocas de las personas a las que les estoy hablando hoy y yo no sé si hay una palabra que alguien escucha de algo que yo estoy diciendo que le hace clic, o a lo mejor ninguno y es más adelante. Pero el hecho de que yo me ponga en marcha para dar la charla es mi respuesta incompleta, insuficiente, pobre, frágil al inmenso amor que Dios me tiene, y Dios hará lo que Él tiene que hacer con esa respuesta, ¿no? Para seguir expandiéndose, haciéndose presente, hacer florecer sus dones, etc. Entonces el apostolado es muy importante, pero responde a esa dinámica, ¿no? De ser un apóstol. Los miembros laicos del Reino en Cristo buscan ardientemente establecer y extender el reino de Cristo entre los hombres. Ustedes ven aquí otra vez el reino de Cristo, ¿no? Que es Cristo mismo. Entonces, establecer y extender, hacer presente, etcétera, es permear las estructuras, los corazones, las sociedades del amor de Cristo. ¿Y por qué? Porque queremos ser santos y respondemos al amor de Dios así. Y queremos que lo que se vive en la tierra prefigure un poco lo que vamos a vivir en el cielo.
Y en ese afán, porque tal vez nunca lo lograremos en la tierra, pero ese afán de hacerlo es lo que nos dará también méritos por el amor que pongamos para nosotros gozar de la vida eterna, que es efectivamente vivir inmersos en el reino de Cristo por toda la eternidad. Entonces, en las líneas apostólicas, pues, ¿no? Hay muchas. Hay gente que está enferma y discapacitada y postrada en una cama donde su apostolado único es tal vez la oración y el testimonio que dan de vivir su enfermedad de cara a Dios. Y con eso harán más que suficiente. Y yo creo que a eso estamos llamados todos, en primer lugar, ¿no? A tener una vida apostólica de testimonio, de vida de oración y de vida de virtudes, ¿no? De ser esposos ejemplares, de ser padres ejemplares, de tratar de hacerlo lo mejor posible, sabiendo que nos equivocaremos 1000 veces, ¿no? Y tendremos que pedir perdón, pero tratando de hacerlo bien, ¿no? No tener miedo pues, de hablar de Dios, de anunciar el Evangelio, de dar testimonio de nuestra fe frente a cercanos y lejanos, frente a gente que conocemos y gente que no. Yo me acuerdo cuando yo ayudaba al padre Sancajo, Mau y yo, mi esposa, en los cursos prematrimoniales en la metropolitana, a veces me tocaba darle curso prematrimonial a amigos míos de la infancia. Y mi tema con Mau era el tema de la fe, la vivencia de la fe en el matrimonio. Y tú decías, a ver, ojalá les quede algo porque me están oyendo, a lo mejor hablando, pues, de cosas que ellos saben que yo practico, pero que a lo mejor con alguno que otro nunca me había tocado, pues, hablar de eso. Y bueno, y así es, ¿no? Ir a las periferias. Y las periferias también no es necesariamente el que está de último, el más pobre de los pobres o el más alejado de los alejados, sino a lo mejor en las periferias están los líderes de la sociedad que no conocen a Dios. O los ricos, los súper ricos de la sociedad, que lo único que tienen es dinero y no tienen a Dios. Entonces, pues hasta allá tenemos que llegar, ¿no? Hacer acciones apostólicas concretas, proyectos, pensar en grande para Cristo, tratar de hacer cosas con el mismo empeño con que ponemos proyectos para nuestro trabajo, nuestra familia, pues también, ¿no? Dedicar tiempo, esfuerzo, recursos en ver cómo hacer para dar a conocer no solo el Reino Christi, sino a Dios en general, porque pues, para eso es, ¿no? Tener apoyo a la iglesia local, invitar a miembros del movimiento, invitar a gente a actividades del movimiento para ver si Dios los está llamando a formar parte o no. Por lo menos que hagan el discernimiento a ver si esto es para ellos o no, etcétera, ¿no? En cuanto al acompañamiento, aquí hay digamos, dos facetas, ¿no? La dirección espiritual y el diálogo con el responsable, pero que de alguna manera encierran un montón de cosas interesantes y muy, muy relevantes, ¿no? Yo me acuerdo hace muchos años, el padre Jaime Gursa fue mi director espiritual por mucho tiempo, y él me decía, a la gente que yo le he dado dirección espiritual fiel, frecuente, mensual, todos los meses, etcétera, etcétera, sin parar por años, son los miembros del movimiento que más perseveran en su vocación al movimiento. Y creo que tiene razón, no por el hecho de recibir dirección espiritual per se, sino que la dirección espiritual es un medio, primero espiritual para la persona, muy importante, pero también es un medio para transmitir el carisma, ¿no? Donde el legionario de Cristo o la persona que sea directora espiritual tuya te va
con la manera de razonar, de ver los temas espirituales de tu vida, de ver los temas familiares de tu vida, te va impregnando un poco de ese estilo de vida, de esa manera de vivir la fe tan propia nuestra, ¿no? Y también el diálogo con el responsable en cuanto a tu vida de equipo, en tu vida dentro de la sección. Son ocasiones donde, como yo les decía al comienzo, ¿no? Que esta charla es bastante secundaria con respecto al tema de la vivencia, ¿no? De cómo ustedes van a percibir o perciben el carisma del Regnum Christi a través de los diálogos y de las conversaciones en la terraza, en la Quinta San Pedro, etcétera. Es mucho más rico de lo que yo les estoy diciendo, porque hay mucho más tangibilidad del carisma en esas conversaciones, ¿no? Y en esos diálogos. Yo creo que la dirección espiritual, todo el mundo necesita dirección espiritual. Yo los estimulo y les recomiendo encarecidamente que busquen un director espiritual que les haga clic, que los entienda, que ustedes se sientan a gusto, en confianza y conversen y háganlo mensualmente y abran su corazón y traten de encontrar dentro de la dirección espiritual pues la voluntad de Dios en sus vidas. Yo creo que es algo, una riqueza muy grande que tiene la iglesia y que tenemos nosotros en el movimiento. Así que el acompañamiento es muy importante, ¿no? Y la vida de equipo, yo aquí les voy a decir una cosa, ¿no? Y es que ustedes se acuerdan que al comienzo les dije que la vida, pues digamos que Dios ha decidido que Él, para cumplir su plan, Él quiere un poquitico de materia para encarnarse, ¿no? Y para poder hacerse presente. Bueno, también esa materia, pues también es nuestra voluntad, como les decía. Y Dios, que es absolutamente todopoderoso, como es amor, es decir, como el Dios en el que nosotros creemos es amor, el Dios verdadero, que además es trinitario porque es amor, Él quiere de nuestra colaboración, que no necesita, pero la quiere, para Él poder cumplir su plan. Y por eso tenemos que, bueno, que las escrituras, en los evangelios, por ejemplo, el evangelio de San Lucas, no es que Dios le dictó a San Lucas el evangelio, como tienen otras religiones, pues, ¿no? Sino que hay una inspiración que pasa por un canal humano que colabora con Dios. Y por eso en el evangelio de Lucas hay 100% Dios, pero también hay mucho Lucas. Y también en el de Mateo igual, ¿no? Y en el Génesis hay 100% Dios, pero mucho Moisés. Entonces, esa colaboración que Dios quiere de nosotros es porque Él quiere una respuesta libre a su amor de parte nuestra. Por eso, si Dios es amor, pues Él no puede obligar a nadie a amarlo y por lo tanto la correspondencia a ese amor tiene que ser libre y por lo tanto tenemos que estar incluidos dentro del plan de Dios para responder libremente a decirle que sí a su amor. Y eso mismo Dios quiere que nosotros hagamos con nuestros hermanos. Entonces, la vida de equipo, o sea, el movimiento no es un movimiento de miembros, sino un movimiento de equipos. Y yo particularmente encontraría mucho más sencillo que fuera un movimiento de miembros. O sea, yo, Francisco Gámez, yo me sentiría más cómodo si yo no tuviera que depender de un equipo, sino que yo esté llamado a hacer las cosas por mi cuenta. Pero así no es como Dios le gusta hacer las cosas. Eso tiene una falta, producto de mi propia fragilidad humana, y de falta de humildad, de no querer contribuir, etcétera, de querer hacer las cosas por mi cuenta, de soberbia, etcétera. Mientras que el equipo me moldea a mí
en las virtudes, me moldea en la humildad, en la compasión, en la paciencia, en tratar de encontrar a Dios en el otro, en que lo que me quiere decir el otro, pues yo lo tengo que ver también como un reflejo de lo que me quiere decir Dios, y de entre todos discernir para encontrar la voluntad de Dios para todos, ¿no? Ser una comunidad orante, y ese es el equipo. Entonces, recuerda a los primeros cristianos que se reunían también, y digamos, la última cena no fue Jesús con cada uno de los discípulos por separado, sino que fueron juntos. Y el responsable de equipo tiene una labor mucho más allá de moderar el encuentro con Cristo, por ejemplo, sino ocuparse de sus ovejas, ¿no? Y de que todo el mundo esté bien, y de que todo el mundo esté a gusto y rezando bien, y si hay alguna dificultad donde el responsable de equipo puede ayudar, pues que ayude. Es como la primera instancia donde el miembro puede sentirse a gusto con alguien igual a él, que pueda compartir y que pueda entenderlo, ¿no? Yo creo que el equipo es un tema muy relevante dentro del movimiento. Tener equipos sólidos, tener equipos constantes, y saber que cuando uno falta, que cuando hay una reunión de un equipo y uno falta, pues es como el papá y la mamá que ponen la mesa para la cena y uno de los hijos no llega y queda el puesto vacío, ¿no? Que el equipo sufre, que cuando los apóstoles estaban encerrados y se apareció Jesús y no estaba Tomás, pues hubiese sido bueno que hubiese estado Tomás, ¿no? Entonces, yo creo que la vida de equipo pues consolida mucho todas estas cosas, ¿no? La vida espiritual es también una manera de perseverar en la vida espiritual, en la formación, en el apostolado, en el acompañamiento en sí mismo, y todo además, pues circundando el encuentro con Cristo, que es una actividad muy, muy nuestra dentro del equipo, ¿no? Que yo no sé si ustedes han estado en algún encuentro con Cristo o no, y si no han estado, pues a lo mejor estarán, y si se los han explicado o no, yo no paso por ahí, pues, pero sí, yo creo que el encuentro con Cristo condensa también mucho de estas 5 cosas que yo les he venido contando, ¿no? Y bueno, yo voy a parar el sharing aquí. ¿Esa música viene aquí de esta? Sí. Yo voy a parar aquí porque hay unas preguntas para la discusión que ustedes después pues la pueden ver entre ustedes, porque digamos, hay así como que, ¿cómo te sentiste con la explicación de hoy? Bueno, si se sintieron mal, pues me parece muy rudo que lo digan delante de mí. Y si se sintieron bien, pues tampoco me lo digan, porque entonces me creo que lo hice demasiado bien y tampoco es bueno. Así que esa parte se las dejo, ¿no? Pero si quiero abrir a quien tenga alguna pregunta, algún comentario, alguien que me quiera preguntar algo en especial, yo soy todo oídos, porque la verdad es que he hablado mucho y siento que que ustedes ahora pues marquen un poco la pauta si tienen alguna pregunta. Francisco, mira, preguntando un poquito fuera yo creo, de los temas más específicos, pero quizás por tu misma vocación, ¿no? Que te conozco de la universidad, entender, porque sé que tú eres el Claret, ¿no? ¿Cómo Sí. llegaste tú al movimiento? ¿Cómo fue tu contacto? Porque esto es interesante también entender cómo llegarle a gente que no es de los colegios, el Reino Christi, ¿no? Sí, sí, bueno, es curioso, pero mi mamá, es por culpa de mi mamá, porque mi mamá, no es particularmente muy religiosa. Bueno, ahora sí un poquito más, ¿no? Cuando la gente se pone un poquito más vieja, un poquito más religiosa, pero en aquella época no tanto, ¿no? Pero mis hermanos menores empezaron a estudiar en el Cumbres cuando el Cumbres abrió, pero yo estudiaba en el Claret, y cuando el Cumbres abrió,
para yo estudiar en el Cumbres, yo tendría que haber repetido quinto grado. Y yo no quise repetir quinto grado, yo quería quedarme en mi colegio. Entonces yo estudié en el Claret, pero mis hermanos chiquitos estudiaban en el Cumbres. Entonces, cuando el Cumbres empezó el ESID en las tardes. Y mi mamá, me acuerdo clarito que me decía, mira, Francisco, yo no soporto, yo tenía que 13 años, 12 años, no sé, no soporto verte en las tardes echado viendo televisión. Entonces tú te me vas con los curas del Cumbres a jugar fútbol y a las charlas y tal, yo te voy a llevar porque yo no soporto. Y era porque mi mamá no soportaba que yo me quedara echado viendo televisión. Así que para que veas los caminos de Dios, cómo van avanzando por cosas que uno no... Así que se lo debo básicamente a la insistencia de mi mamá porque no quería que yo viera las comiquitas del Canal 4 o del Canal 2, que en aquella época era la única opción que había cuando empecé en el ESID. ¿Alguien más? O sea, quedó Perfecto. todo Si quieren clarísimo. los que quieren hacer alguna pregunta, abran su micrófono y la hacen Sí, libremente. sí, claro, claro. Pueden hacerme cualquier pregunta que no tenga que ver con esta charla. Yo, a ver, si puedo contestarla, pues bien, si no. Nada, muy tímidos. Hola Francisco, María Eugenia Menéndez. Estoy hablando Hola. con el perfil de Alfredo, mi esposo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, María Eugenia? No, nos conocemos de hace tiempo, Sí. de que cuando éramos novios Alfredo y yo. Y a tu Alfredo y esposa, tú, no tú saludos. y yo. Alfredo y No, tú. No, Alfredo y yo, Alfredo y yo. Cuando éramos novios. me estaba persiguiendo en ese momento todavía. Alfredo y yo. Salúdame a tu esposa. Mira, Segurísimo. no sé, también como Alfredo, me gusta mucho conocerle el testimonio de cómo perseverar, porque lo que yo le estaba comentando a él, estábamos viendo, pues estas presentaciones del curso de transición van muy dirigido también a todo ese apostolado grandísimo que se hace a través de los colegios con los chamos, ¿no? Y que es una época tan difícil, así como empezaste tú a los 13 años. Yo ahorita lo estoy haciendo ya mamá con 2 hijos, o sea, en donde uno puede tener un poquito más de madurez, pero el hecho de tener desde tan joven esa perseverancia, o sea, cómo lograr desde tan joven en un momento en la vida en donde hay tantas cosas que te influyen, porque sabemos lo difícil que es la adolescencia, y poder lograr esa perseverancia y bueno, que eso es un ejemplo para nosotros poder continuar el camino, pues. Sí, bueno, te digo que no es una cosa tan sencilla porque no todo ha sido lineal. Yo creo que cuando tienes una vida tan larga en el movimiento te das cuenta de que has pasado por momentos donde, o sea, yo por ejemplo te cuento que cuando yo empecé en el ESID, a mí me era muy, muy, muy importante para poder perseverar el hecho de que yo tenía amigos en el ESID. O sea, para mí lo más relevante del ESID eran dos cosas. Uno, que tenía un grupo de amigos grande al que le parecía cool ser del ESID, que creo que más o menos eso se está pues recuperando, ¿no? No era una cosa como que estos gallos aquí, no, era una broma donde de verdad los chamos jugábamos fútbol, nos metíamos a hacer cosas, o sea, era un tema de muchos, muchos amigos y mucha solidez social, mucho tejido social ahí, ¿no? Y también, bueno, quien estaba a cargo de nosotros era un padre que ya no es padre, el padre Bernardo, que era un dinamo, pues, ¿no? Era un tipo que te veía y sabía perfecto qué estabas pensando, etcétera, y mira, mana, lo tuyo es por aquí, lo tuyo es por allá, etcétera. Pero eso no fue así siempre, porque bueno, un cuento muy largo, pero con el tema, por ejemplo, el tema del padre Bernardo, el padre Bernardo se salió de padre estando el ESID muy cohesionado, entonces sufrió mucho, entonces se dispersó un poco el tema de los amigos, entonces
habían chamos también que entonces por un poco de desorientación, no se llevaba bien y entonces había como demasiada presión. Y yo por algún momento, desde el 95 hasta el 97, 8, yo estuve un poco alejado. Porque no tenía suficientes amigos ahí, me parecía que no iba suficiente gente, empiezan otros intereses, empiezas la universidad, empiezas otra cosa y entonces estás como descubriendo un poco el mundo, pero después terminas regresando a donde de verdad perteneces, ¿no? Entonces cuando me casé con Maui, que también le había pasado algo parecido, dijimos, mira, ¿sabes? Nosotros queremos tener un matrimonio donde nosotros tengamos la certeza, cuando tengamos nuestros hijos, nosotros tengamos la certeza de qué está bien y qué está mal. En el mundo hoy en día, entre el bien y el mal, es toda una cantidad de matices donde tú en realidad, ¿sabes? Te sientes con tanta desorientación. Entonces, los dos dijimos, mira, la verdad es que nosotros hemos pertenecido siempre a esto y hemos tenido, y éramos muy amigos de los legionarios, de muchísimos, etcétera. Entonces, un día llamamos al padre Jaime y dijimos, mira, nosotros queremos reincorporarnos, pues volver nuevamente hacia principios del 2000 y volvimos, porque todo eso había ya hecho clic en nosotros y lo que hicimos fue, bueno, retomarlo. Entonces, yo creo que también hay que tener un poco la confianza de que lo que uno siembra, por lo menos con los chamos, ¿no? Lo que uno siembra permanece y dará fruto. A lo mejor dirás, le entrará la adolescencia y los chamos a lo mejor se ponen un poquito rebeldes y se ponen con no sé qué, pero esa siembra siempre da fruto. Entonces, por lo menos en mi experiencia fue así. Y yo creo que es un llamado, yo lo veo ahora como papá de adolescentes, me da confianza porque sé que hay momentos donde los chamos, y tú dices, bueno, mira, yo lo que sembré, pues le volverán. Entonces, a mí me pasó. Pero la perseverancia yo creo que es la amistad, la cohesión, de tener grupos de amigos cercanos. O sea, yo tengo un amigo que, a lo mejor me estoy extendiendo mucho en la respuesta, pero yo tengo un amigo que me acuerdo clarito un encuentro con Cristo. No sé si ustedes han tenido encuentros con Cristo, pero sí, ok. Me acuerdo clarito un pana mío, que no voy a mencionar aquí para no divulgarle el nombre, pero que estaba en mi equipo, y nos tocó los discípulos de Emaús en la lectura. Y le tocó a él decir su reflexión. Y él dijo, miren, éramos como 5 en el equipo, o 6. Me dijo, miren, el día que yo sea un discípulo de Emaús, que yo me esté yendo a Emaús, ustedes todos tienen autorización de agarrarme por el brazo y regresarme para Jerusalén. Porque yo sé que me va a pasar. Yo sé que me va a pasar. Y yo confío en que con lo que yo les estoy diciendo, si ustedes me ven por ahí medio tal, entonces esa amistad profunda tú sabes, eso ayuda mucho, yo creo. Dios se vale mucho de eso para ayudarte a perseverar. Gracias, Francisco. Buenísimo. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre los medios, sobre lo que escucharon hoy en la charla? Cualquier consulta que quieran hacerle a Francisco del movimiento, de los estatutos, de cualquier cosa. De los chismes. De los chismes, cualquier cosa que tengan curiosidad, aprovechen la oportunidad. No. Bueno. Nada, buenísimo. Nada, sigo a la orden, cualquier cosa que necesiten. Otra vez yo. Dale. Queremos aprovechar la oportunidad. Mira, yo sí soy fastidiosa, pero bueno. No, sí, ¿dónde podemos ubicar esta presentación? Yo traté de tomarle foto y se me pasó el tiempo, porque de verdad que sí me parece importante tener como bien claro el tema de los medios, de todo, como para uno ir haciendo su seguimiento.
Se está grabando. Yo creo que Luis después les pasa el link donde está la grabación de esta charla. De todas maneras, la presentación en PowerPoint la tiene Luis, así que se las puede pasar también. Buenísimo. Ok. Buenísimo. Bueno, Bueno. si alguien tiene alguna pregunta, damos gracias. Y de verdad, muchas gracias, Francisco, por tu presentación. Hombre, estuvo muy buena. Placer. Gracias por el Gracias, tiempo. Francisco, por la charla, muy buena. No, hombre, un placer. Bueno, rezamos y nos vamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo, Rey nuestro, Venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Excelente, Fran, un Me millón. sigues invitando, Luis, de vez en cuando, ¿viste? Claro que sí, contamos contigo. Un abrazo Dale, grande. un abrazo, cuídate. Chao. Gracias. Chao, Andrés, gracias a todos los que se pudieron conectar. En breve les envío el link para que lo puedan repasar. Chao. Chao, saludos.